El día de hoy tocaré una porción del Evangelio de Marcos en el capítulo número 4. Así que acompáñenme, por favor, en sus casas y busquen esta porción. Marcos, capítulo número 4. Del versículo 35 al 41, que dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos. Te damos toda la honra y la gloria por esta tarde hermosa, porque has permitido, Señor, de que el día de ayer lloviera, Señor, con intensidad, y porque tú, Padre Santo, has sido bueno al cuidar de nosotros y de tu creación. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a poder aprender y apreciar las verdades, Señor, que a veces están quizás un poco ocultas, pero también a veces están, Señor, tan a flor de tierra que, mi Dios, no pueden pasar desapercibidas de nosotros. Gracias porque tú eres bueno, y en el nombre de Jesucristo quédate con nosotros. Amén. El versículo 40, hay una pregunta de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y les dice así: ¿por qué estáis así amedrentados? Hermanos, ¿qué sucede cuando una persona, un hijo de Dios, se puede encontrar amedrentado? Es decir, temeroso, o quizás con un poco de miedo, para hablar de una palabra quizás más conocida, ¿no? En realidad a veces llegamos a tener miedo cuando estamos en una situación que es difícil para nosotros controlar. El miedo es una emoción que nos ayuda a estar alerta, inclusive ante peligros inminentes. Cuando nosotros vamos quizás en una situación en la cual podemos pensar que corremos cierto riesgo, el miedo nos hace a veces actuar con sensatez. ¿Por qué? Porque precisamente es una luz amarilla que Dios pone en nuestra conciencia para que podamos nosotros de alguna forma protegernos, pero esa protección también viene de Dios. Pero también el miedo se puede dar por varios factores, y factores que salen de nuestro control. Pero no importando qué es lo que nos está llevando a tener esa sensación que puede en algunos casos inclusive ser paralizante y no poder controlar los eventos que te causan este miedo, como cristianos sabemos lo siguiente, y debemos de aprender lo que esta palabra nos dice. Y la primera idea es que Dios está en la barca. Vean, hermanos, como en el versículo 35 es nuestro Señor Jesucristo quien hace una petición precisamente a sus discípulos, que por lo menos sabemos que 4 de ellos son pescadores: Pedro, Jacobo, Juan. También podemos hablar acerca de Natanael, que estaba también muy cercano precisamente a ellos. Puede parecer que la petición que les hace no es una petición que ellos desconozcan. Seguramente ellos salían también cerca de la noche a pescar, sabían que la pesca, lo más sencillo era cuando precisamente a la oscuridad, en el tiempo en el cual los peces quizás estaban un poco distraídos o por la falta de luz, era más fácil echar las redes. Hermanos, aquel día, como menciona este primer versículo, Dios quiso someterlos a una prueba, porque Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a pasar y cuáles eran las circunstancias que iban a vivir. Y en este pasaje se nos menciona que había otras barcas, no solamente las de sus discípulos.
porque de hecho el versículo 36 dice que Él despidió a la multitud. Él despide a la gente que le seguía, que le escuchaba, porque era necesario que fueran a descansar a sus casas. Pero nuestro Señor Jesucristo no descansa, había un trayecto que recorrer a través del mar de Galilea. Aunque la palabra mar nosotros la describimos como un océano, como una gran cantidad de agua, ¿verdad? Quizás como el mar Mediterráneo, ¿verdad? El mar de Cortés. Sabemos precisamente por la palabra de Dios que esta palabra utilizada para el lago de Genesaret también era un nombre que se refería precisamente a esto. No era un mar en sí, era un lago. Y quizás no tan grande como hay algunos en nuestro país, pero sin embargo, para ellos representaba el mayor afluente de agua dulce que existe precisamente en Israel. Y también era una zona piscícola, de peces, pues, pesca. Hermanos, ellos vivían de esto, era su oficio. Era común verlos día a día remendando las redes y día a día saliendo al mar. No era algo que desconocían. Y cuando en una situación común Dios les manda y les ordena que lo transporten de ahí, por lo menos vamos a pensar cerca de Capernaum hacia el otro lado, hacia la zona de Decápolis o a la zona de Gadara, ellos sabían que podían hacerlo porque contaban con todos los conocimientos y recursos. Hermanos, así que seguramente esto era para ellos un modo de vida. Pero sin embargo nuestro Jesús utiliza este medio para dar las enseñanzas correctas. Miren, aunque había otras barcas, Jesús se sube a la de sus discípulos. Él sube y aborda la barca correcta. Y además elige a las personas correctas. Observen cuál es la reacción de los discípulos. En el versículo número 38 dice que Él estaba en la popa. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la popa. Quizás había un compartimento ahí que era un refugio para cuando llovía. Y dice que estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En realidad, yo creo que una tormenta era suficiente para hacer despertar a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía precisamente qué es lo que estaba ocurriendo, pero Él lo tomaba con cierta tranquilidad. Así que los discípulos le están diciendo en otras palabras: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿Has escuchado lo siguiente? ¿Has llegado a tener tú en tus labios esta frase o lo has escuchado de alguien más? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? En un momento de crisis, la fe de los discípulos está fallando. Saben que Jesús va ahí con ellos en la barca, pero Él tranquilamente duerme. ¿No será más bien que la situación nuestro Señor Jesucristo sabe que está perfectamente y totalmente controlada? Que al final de la tempestad los puso, en un punto de quiebra emocional. Ahí cuando estaban en medio de la tempestad, ellos sentían que iban a morir. Estaban en una crisis en la cual piensan ellos y se anticipan a lo que puede ocurrir. Y ellos dicen: en esta ocasión sí vamos a morir. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo iba en la barca, así que no era definitivo que fuese a suceder esto. La decisión de pasar al otro lado era de Jesús. Él fue el que les indicó esto. Así que, para ser sinceros, si Él habría de llegar al otro lado, no hay nada que se lo impidiera, y menos una tempestad. Así es nuestro Dios cuando nos ordena a nosotros tomar ciertas decisiones en la vida. Decisiones que están de acuerdo a su voluntad. Y que no importa que venga una tempestad momentánea, porque al final encontraremos el fruto o encontraremos el punto donde Dios nos quiere llevar. Voy a poner un ejemplo. En ocasiones estamos nosotros tan angustiados por el sustento diario, por qué llevar a nuestra casa para proveer, que cuando se nos ofrece a lo mejor un empleo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que llega de una forma, vamos a decir, abierta y que podemos ir a circunstancias se están dando,
Voy a poner el ejemplo que a lo mejor algún cristiano, ¿verdad?, con una necesidad económica fuerte, le ofrecen el empleo a lo mejor de hacerse cargo o estar a lo mejor trabajando en un bar. Sabemos que los bares, hermanos, es un ambiente laboral que va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Que no podemos nosotros meternos en un ambiente en el que muy seguramente, inclusive nuestra fe sería un impedimento para nuestro patrón o para los clientes que frecuentan ese lugar. Así que definitivamente podemos nosotros apreciar que no estaríamos actuando de una forma correcta si aceptamos un empleo donde precisamente predominan las acciones pecaminosas. Así que para un buen cristiano seguramente se negaría la primera, pero alguien con una presión económica tan fuerte podría llegar a pensar simplemente, bueno, no va a pasar nada, va a ser temporal. Bueno, la realidad es que Satanás se puede ocupar de cualquier circunstancia para que eso temporal se convierta en permanente y para que nuestro corazón sensible en un inicio se endurezca. Hermanos, es correcto pensar que cuando hacemos la voluntad de Dios nos encontraremos con problemas. Así que si yo me niego a lo mejor a tomar un trabajo de esa índole, seguramente estaré viviendo todavía quizás unos días o un poco de tiempo con problemas económicos, pero consciente de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero también hay otras clases de problemas como las enfermedades, quizás como la carestía, quizás como una situación a lo mejor un conflicto familiar o un conflicto matrimonial, pero podemos inclusive afrontar eso dentro de la voluntad de Dios. Y en ocasiones puede a lo mejor surgir no solamente temor, sino también ansiedad. Pero sin embargo, así como Jesucristo determinó el camino en la barca de ir de un lugar del lago hacia el otro extremo, también nuestro Dios determina el camino por el cual nosotros debemos de seguir hasta que Él nos lleve hasta el final. Pregúntense esto, ¿qué hubiera pasado si no hubieran despertado a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubiesen decidido, el Señor nos puso en esta barca y nos está indicando que le llevemos hasta el otro extremo? Así que si Él lo está indicando, Él sabe lo que estamos pasando. Continuemos con nuestro viaje y esforcémonos. Aquí yo creo que en este punto ellos hubieran ejercitado más su fe. Ellos seguramente habían pasado esta prueba con una fe madura y probada. Así que, hermanos, el milagro de calmar la tempestad por parte de nuestro Señor no fue porque estuvieran en peligro de perecer, porque inclusive cuando le despiertan, Él dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, antes de que Él diese estas palabras, se levantó, quizás los vio, quizás pensó entre ellos, qué falta de fe de mis discípulos, pero voy a darles la tranquilidad que necesitan sus corazones. Así que se para y con su voz que ordena y que mueve todo el universo y con la cual creó todas las cosas que vemos, Él le dice al viento que enmudezca, que calle, y el mar agitado se pone calmado, está en bonanza. Así que, hermanos, no hay nada que les haya impedido a ellos pasar a pesar de la tempestad. Yo creo que debido a que a Dios, hermanos, una vez que Él entra a nuestra vida, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, todavía tiene un tinte de más importancia delante de Él porque somos de su propiedad. Porque Él está en medio de nuestra vida, transita conmigo y experimenta conmigo, y al igual que con usted, todas nuestras experiencias, vivencias y sinsabores. Y al final, Él seguramente nos va a llevar a tener o estar en un ambiente de gran bonanza. Cualquier experiencia negativa que surja en nuestra vida no deja de ser para Dios ordinaria. Hermanos, en este mundo viviremos muchas cosas, pero hay que aprender que nuestra vida metafóricamente es una barca en la cual nuestro Dios también transita con nosotros. Así que si tenemos de nuestro lado a alguien que no es ordinario, sino extraordinario, alguien fuera de este mundo con habilidades inusuales,
y recursos ilimitados como nuestro Dios, entonces toma forma y significado precisamente el poder vivir por fe. ¿Por qué? Deberíamos de preguntarnos, si Dios está a nuestro lado, ¿por qué debemos de temer? En la Biblia hablamos de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero hermanos, realmente podemos pensar que estaba ocupando un poder especial para sanar a un ciego, o para levantar a un cojo, o para resucitar de la tumba. Yo creo que solamente estaba ocupando algo que le pertenece, su infinito poder. Y si pensamos que Dios es todopoderoso, para Él lo milagroso es lo ordinario, porque en su persona divina Él trabaja y actúa de esa forma. Y al final, hermanos, de este pasaje hay una pregunta. En el versículo número 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién es este con el cual estamos viajando? Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién es este con el cual vivimos? ¿Quién es este cuando salimos durante la mañana y su sombra nos acompaña? ¿Quién es este que cuando nosotros oramos sabemos que Él presta oído y responde a nuestras peticiones? ¿Quién es este en el cual ponemos nuestra confianza de que Dios cuidará a nuestros hijos y cuidará a nuestros seres queridos? ¿Quién es este al cual nosotros le adoramos diariamente y elevamos nuestras plegarias y queremos bendecir su nombre? ¿Quién es este? Bueno, la revelación, toda la revelación nos habla precisamente de quién es Jesús y es Dios mismo. La experiencia, hermanos, que nosotros vivimos como cristianos diariamente de su protección, debería darnos la confianza plena, no solamente de que Él nos protege, sino de quién es Él. Jesús entró en la barca. En otra ocasión, hermanos, vemos también que Él les pide que se adelanten también en una travesía por el mar de Galilea, pero ellos solos, en la cual les pide que se adelanten en la barca de Pedro. Y en ambas ocasiones hubo tormenta, en varias ocasiones hubo temor en el corazón de los discípulos, en varias ocasiones hubo la zozobra o el miedo de que quizás Dios los desamparara o que no pudiese llegar a tiempo. Sin embargo, hermanos, Él estuvo en una y en la otra ocasión. En una de ellas, que es la que estamos narrando, Jesús va en la barca, pero en la otra, Jesús los alcanza en medio del mar embravecido, caminando sobre el mar. Recuerden que Pedro le pide, bueno, si tú eres, manda que yo vaya a ti, y entonces él caminó, ¿verdad? Pero su temor lo confundió, le hizo dudar y empezó a hundirse, pero Jesús lo rescata. Hermanos, con Cristo en medio de la tempestad, pero estando en nuestra barca, esa tempestad solo fue un arrullo para su sueño, porque aquí dormía. Y en la otra ocasión, fue una superficie firme para llegar a sus discípulos. Así que, hermanos, podemos decir cuánto depende nuestra fe para poder creer hasta dónde nuestro Señor Jesucristo nos protege o está con nosotros. Esto depende de la forma en que veamos la tormenta. Si la vemos como algo infranqueable, si la vemos como algo que puede llegar a dañarnos y que nos hace pensar que Dios no está con nosotros, entonces no estamos llevando el proceso correcto de una fe madura. Así que, hermanos, debemos de ver en nuestro interior. Debemos intentar ver sobre la tormenta y veremos que Jesús viene en nuestro auxilio. Y también si vemos hacia nuestro interior, nos daremos cuenta que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que Dios está a nuestro lado todo el tiempo. Él está presente. Él, hermanos, siempre estará acompañándonos. Cuando hablamos y decimos que oteamos hacia la distancia, esto de otear significa que vemos hacia el horizonte y podemos ver quizás una tormenta que se pueda acercar, podemos ver quizás una crisis que habrá que enfrentar el día de mañana. Debemos de pensar que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, recuerden lo que le sucedió a Elías después de esa confrontación que tuvo con los
con los profetas de Baal, los vence, surge cierto temor en su vida, va y se esconde en el desierto, Dios permite que los cuervos le alimenten y después regresa porque hay una encomienda más. Todavía él tendría que ir y presentarse todavía como un profeta de Dios a través de hacer llover, porque nuestro Dios detuvo la lluvia. Y dice la palabra de Dios que él envía a su siervo sobre el monte Carmelo y le dice que divise y 7 veces sube al monte y por último ve solamente una pequeña nube. Apenas hay un pequeño vislumbro de que pudiese llover. Sin embargo, esto es el indicador para Elías de que el tiempo de la sequía estaba por terminar. Hermanos, Dios regó la tierra y derramó bendición en esa ocasión. Así que yo creo, hermanos, que no importa si sea sequía, que no importa si sea tormenta, simplemente son 2 factores que a veces dañan la vida del ser humano. Una sequía en la cual nosotros pensamos no hay nada, no se produce nada, estoy sin trabajo, o una tormenta donde vemos que solamente es constante las pruebas en nuestra vida. Atrás de ambas situaciones, Dios nos dará bonanza. Un periodo tranquilo en el cual Dios nos enseñará precisamente que estos son procesos de la vida cristiana. Las pruebas, hermanos, no se pueden evitar. Las situaciones dolorosas no se pueden evitar, pero hermanos, desde este púlpito, ¿verdad?, los días domingos también, nuestra predicación no es alarmista, nuestra predicación no es pesimista. Hermanos, nuestra predicación está basada precisamente en el amor de Dios y debemos reflexionar que Dios nos ha dado quizás mucho más tiempos de felicidad, de bonanza, de equilibrio, de sostén. Y esto, hermanos, simplemente la prueba está en que usted ha tenido alimento. La prueba en que Dios le ha provisto de salud, le ha provisto de fuerzas, tiene a sus seres queridos. Quizás en algún momento hayamos perdido alguno porque Dios lo quiso llamar. Pero hermanos, no estamos en una situación en la cual podemos nosotros blasfemar delante de Dios porque Dios no quiere eso. Aún Dios llevó a Job a la mayor de las pruebas y aún así no blasfemó contra él. Pero vean la prueba, vean lo que sucede con Job. El meollo, el asunto de todo el libro no es la vida de Job, es que Dios sea exaltado a través de sus siervos, quienes saben lidiar con las situaciones que aunque a veces son incomprensibles porque Job no lo comprendía, pero al final había un propósito atrás y es manifestar que el hombre, el Hijo de Dios, la persona que es madura en la fe, puede atravesar cualquier clase de prueba. Hermanos, Dios les bendiga. Nos estaremos oyendo el día domingo a las 10 de la mañana en nuestra predicación dominical.